Muy buenos días, Dios les bendiga, espero que estén muy bien y vamos a comenzar en esta ocasión con una serie de enseñanzas, aproximadamente son unas 4 enseñanzas tocantes a lo que hemos denominado el proyecto Esteban. Estas enseñanzas van a estar basadas en Hechos del capítulo 6, capítulo 7 y una pequeña parte del capítulo 8 del libro de los Hechos. Hemos decidido compartir esto basados en la necesidad grande que hay principalmente en el área juvenil, en el área de los jóvenes, para que puedan aprender a ver y enlazarse a una visión que realmente valga la pena. En esta historia relatada en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos hemos de comprender que es la historia de los cristianos de las primeras iglesias establecidas. Así es que lo que vamos a narrar en esta ocasión es algo realmente impresionante, muy bonito, y vamos a aprender mucho, especialmente los jóvenes que están educándose en bachilleratos o en secundaria, en sus respectivas escuelas o colegios, van a salir muy nutridos con esta enseñanza. Y lo interesante es que es algo que está siendo promovido por el gobierno de nuestro país. Creo yo que Dios de alguna manera, por medio de su influencia, está tocando el corazón de los gobernantes y creo yo que es parte de la oración de los cristianos consagrados que están orando por sus autoridades. Y en este caso, en ese reordenamiento y en esa complementación de la educación de nuestros jóvenes, el gobierno decidió poner esta clase llamada ayuda social. Es una clase en la cual pues ellos comienzan en el currículo de estudio de la Secretaría de Educación proponiéndolo como una clase alternativa, y es una clase en la cual pues estamos implementando muy buenos principios, no solamente en el término social, sino también en el término espiritual, porque aquí, especialmente en nuestra escuela, en nuestro sistema de enseñanza, estamos procurando darle a los jóvenes no solamente los insumos y los conocimientos intelectuales necesarios para sobrevivir en este mundo y para acoplarse al sistema de ayudar a otros, sino también una visión más alta, una visión más sublime, una visión espiritual. Y tal y como Jesús hizo, Jesús llevó la ayuda, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino con una propuesta de ayudar a las necesidades primarias humanas, como la salud, como la de alimentación. Hizo milagros grandes en esos dos aspectos. Pero Él cada vez que hacía y obraba algo para las personas y satisfacía una necesidad social, Él siempre iba al interior, al alma de las personas, a su espíritu. Y por ejemplo, algunos de ellos les decía, vete y no peques más. No solo queremos ver a una sociedad sana físicamente, sino queremos ver toda una sociedad sana espiritualmente. Que cuando Dios venga, que cuando Dios regrese a este mundo, pueda encontrar fe, pueda encontrar personas que tienen buenos principios y que están procurando una sociedad mejor. Así es que quiero comenzar entonces en esta ocasión leyéndoles un poco acerca de lo que la Secretaría de Educación propone, y es algo interesante. La descripción que ellos dan de la ayuda social, llamándole Proyecto Esteban, es un proyecto eh, de la clase electiva de ayuda social y está bajo la dirección de la Oficina de la Vida Espiritual de la secundaria de cada colegio. Se decidió llamarlo así por el personaje bíblico Esteban, quien fue elegido para servir como diácono y cuyos requisitos eran muy altos. Él era un hombre lleno del Espíritu y a través de su servicio, él mostró el amor de Dios a las personas necesitadas. Así entonces, ¿verdad? Lo describen ellos y mencionan que
el grupo de estudiantes que conforma el aprendizaje de este proyecto, pues se reúne con el propósito de aprender la manera en cómo ayudar a la sociedad, porque realmente esta historia está basada en una ayuda, en un proyecto comunitario a satisfacer las necesidades de las viudas de aquel entonces, pero más aún, estos jóvenes van a estar siendo ayudados en el aspecto espiritual. Y se ora por cada uno de los jóvenes. Y se le pide a Dios que cuando ellos se integren a una educación superior, a la universidad, cuando vayan a entornos sociales de otra naturaleza, ellos puedan llevar una influencia mucho más allá que meramente satisfacer necesidades materiales. Y es hasta las necesidades espirituales en donde Dios llega. Porque el hombre no solamente es cuerpo, el hombre no solamente es comer y beber, el hombre no solamente es vestir, el hombre también tiene un alma y un espíritu que aunque no se mira, necesita ser satisfecho. Cada uno de nosotros debe de estar compenetrado con esta verdad. Y en este proyecto, Esteban, y a manera de introducción, entonces podemos decir que de acuerdo a ese programa curricular ofrecido por la Secretaría de Educación, vamos a estar nosotros en esta clase incluyendo este material bíblico que va a ayudar a cimentar y a fundamentar lo que se ha dado ya en la clase como manera teórica. Hemos estudiado en el periodo anterior a todo lo que concierne a cómo diseñar, cómo estructurar desde la idea de arranque, de lo más esencial y lo más elemental, de observar una necesidad, hasta los organigramas más complejos que puedan haber, para que funcione toda una estructuración del proyecto que nosotros nos proponemos realizar. Así es que para esta ocasión y en esta clase vamos a comenzar estudiando en Hechos capítulo 6 este proyecto llamado Esteban. El proyecto Esteban. Así es entonces que vamos a comenzar a darle lectura a Hechos capítulo 6. Del versículo 1 vamos a estudiar en esta ocasión hasta el versículo 7. Dice así, póngale atención, y si usted puede seguir la lectura con su Biblia ahí en casita, puede hacerlo, ¿ok? Dice así, Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién creen ustedes en primer lugar? A Esteban. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermosa porción de la palabra del Señor. Este libro de los Hechos es historia fluida, es historia que se cuenta de una manera que podemos absorberla. No es historia meramente para resaltar hechos y buscar el beneficio de algo o de alguien. Es historia para exaltar las obras de Dios, para la gloria de Dios. Así es que el primer punto aquí que resalta es la necesidad que lleva a organizarse. En otras palabras, una visión que nace
y una visión que se pone en acción. Hemos titulado para el propósito de enseñanza esta porción de la Escritura en Hechos 6, los visionarios en acción. Para que haya acción tienen que haber personas visionarias, tienen que haber personas que estén dispuestas a participar y de otra manera, personas dispuestas a pagar el costo de realizar aquellas cosas que Dios pretende llevar a cabo en este mundo. No hemos de olvidar que la iglesia recién se había establecido. Estamos hablando de una iglesia nueva, estamos hablando de una iglesia en apogeo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos y en el capítulo 2 se mira cómo comenzó a estructurarse la organización de la iglesia. Ahí, ¿verdad?, estaban reunidos un pequeño grupo de cristianos orando, 120 aproximadamente en el aposento alto, y comenzaron a suceder cosas tremendísimas. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y las manifestaciones extraordinarias que tenían que suceder por causa del cumplimiento profético de la palabra de Dios para ese tiempo específico. Y recalco eso, ¿verdad? Porque muchas personas quieren estar trayendo las piedras del cimiento en donde fue establecida la iglesia a la parte superior en donde nosotros ahorita estamos prácticamente elaborando todo lo que es la estructuración del crecimiento de la iglesia. Nosotros ahorita estamos en esa parte del crecimiento de la iglesia, ya poniendo los últimos detalles de lo que es en sí la estructura que se usa para ilustrar el cuerpo de Cristo, es esa que es la iglesia. Entonces, en el cimiento, en la parte, ¿verdad?, fueron las cosas que comenzaron a hacerse en el tiempo del libro de los Hechos. Y aquí ya en Hechos capítulo 6 ya vemos parte de ese desarrollo organizacional. Ya ellos estaban estructurados. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, una de las cosas que se hacían primariamente era entrenar a las personas para poder llevarles a ellos la enseñanza suficiente para que cumplieran una función dentro de la iglesia. Muchos de ellos ya estaban conociendo sus propios dones espirituales, ya conocían sus talentos, sus potenciales de predicación, etc. Y necesitaban ponerse a trabajar, necesitaban ponerse a la disposición de los apóstoles para realizar esas acciones. Y como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración que salió. Casi siempre en el cristianismo las cosas negativas han traído mucho beneficio, porque la visión cristiana no es ni ponerse a debatir, ni ponerse a pelear, sino que más bien es ver lo positivo que se pueda sacar de aquellas cosas negativas que vienen a causa de las fricciones que puedan haber en cuanto a decisiones, en cuanto a enseñanzas, porque eran enseñanzas muy nuevas y la bendición podía venir o la bendición podía irse dependiendo de la actitud de las personas. En este caso hubo murmuración. Recuerden ustedes que la murmuración fue muy penada y castigada por Dios cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud en Egipto y estaba siendo llevada hasta la tierra prometida. Muchos de los miembros de la nación de Israel estaban murmurando contra el liderazgo, estaban murmurando contra Moisés, y etc. Entonces, en esta ocasión, pues la murmuración era el mismo pecado. Sin embargo, fue tratado de una manera pero muy espiritual y muy madura. Dice que los griegos murmuraban contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como ustedes saben, ¿verdad? En esos tiempos eran tiempos de mucha guerra, eran tiempos de mucha batalla, especialmente en el tiempo en que vivieron estas personas. Históricamente, el contexto
era que pues los romanos eran los administradores de las naciones, de todas esas áreas. Ellos tenían sus colonias, ellos tenían a sus procónsules, ellos tenían al César y era un dominio militar en toda el área en donde los discípulos de Cristo comenzaron a establecer iglesias. Ahora bien, como era parte del deber de la nación de Israel o de los pueblos o de las ciudades en las cuales se administraba este régimen militar, pues muchos de ellos estaban participando en las guerras que se estaban llevando a cabo en el exterior. Y viéndolo bien, pues las guerras siempre han traído muerte. Y muchas de las mujeres de las nuevas iglesias establecidas estaban quedando viudas. Ahora, también en aquellos tiempos habían pestes, habían enfermedades y otras cosas que pudieran estar matando, especialmente a los hombres. Los hombres siempre han estado más expuestos al peligro de la muerte que el género femenino. Sin embargo, lo que vemos es una necesidad puntual. Aparte de cualquiera sea de las razones, vemos una necesidad ¿de quién? De las mujeres viudas. Estas mujeres viudas eran de dos nacionalidades, eran o griegas o eran hebreas, y esto trajo murmuración. Porque en esa primera distribución que ellos ponían las mesas, ¿verdad? Un día específico de la semana y distribuían los alimentos. Casi siempre y cuando se toca el estómago de alguien hay terribles consecuencias y cuidadito con eso, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia en el que estamos viviendo, por ejemplo, se dice, ¿verdad?, en nuestro país que el gobierno está regalando unos sacos con productos alimenticios y la gente ahí sale buscando porque es una necesidad realmente, es una distribución que se está haciendo dentro de la sociedad. Ahora parece que le fue peor a la nación de los salvadoreños aquí al sur de nuestro país, porque no solo ofrecieron alimentos, sino también dinero y se les armó un desarme ahí terrible. ¿Por qué? Porque las necesidades del ser humano siempre van a estar presentes, especialmente cuando se trata de satisfacer necesidades del estómago, necesidades diarias. El cuerpo necesita el alimento. Así es que esa fue la primera situación, y fue una situación bien caótica, por cierto. Sabiamente, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bueno, en esa necesidad se vio que pues ellos de repente empezaron a involucrarse y ahí estaban, ¿verdad?, repartiendo alimentos y haciendo esto y lo otro. Pero ellos vieron injusto que ellos dejaran de hacer su prioridad como pastores o como apóstoles o como miembros, ¿verdad?, de los que participaban en la instrucción espiritual de la iglesia, involucrarse en este asunto en el cual otras personas podían realizarlo. Y aquí es donde vemos la vocación organizacional de la iglesia. Y interesantemente es la primera mención que se hace de los diáconos. La palabra diácono es una palabra griega que significa servidor, un servidor de Dios, un servidor de la comunidad. Esta palabra pues es bien interesante porque conlleva una gran responsabilidad. Los servidores tienen que servir porque ese es su don, ese es su ministerio, ese es su talento. Ahora, vemos aquí el conflicto entonces entre ministerios. Por un lado estaba el ministerio de los apóstoles de la enseñanza, el ministerio de llevar la profecía, el ministerio de llevarles la doctrina bíblica, y por otro lado la encomienda que nos ha dado Dios de ser de bendición a los más necesitados. Así que, ¿cuál fue la propuesta de los apóstoles para aquella congregación que se reunió para discutir este asunto? La propuesta fue la siguiente en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones
de buen testimonio, y comienzan a darles una serie de requisitos que tenían que cumplir. Número uno, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de qué cosa, de este trabajo. Interesantemente, ahorita, ¿verdad? Con esto del COVID-19 y ahorita con esto de la necesidad que hay por el toque de queda, la gente no puede abastecerse, no puede trabajar, no tiene dinero para comprar. Entonces el gobierno está estructurado. Y la estructura que el gobierno tiene, ¿de qué creen ustedes que es? De ministerios. De ahí viene la palabra ministerium, que es servicio. Esta palabra es interesante en cualquier organización. Tienen que haber personas vocacionalmente dispuestas a realizar lo que otros no pueden hacer. Uno de los servidores, y que son los que más se exponen al virus o a la pandemia actual, son el gremio médico. Ellos son servidores de la sociedad. Y de alguna manera Dios los ha retraído nuevamente a su vocación, porque es una vocación que tiene un efecto bien peligroso. Son los que más cerca de los enfermos están. Así que por muy noble que pueda ser una vocación de servicio, también tiene sus peligros. Y en este caso, ¿verdad? Pues vemos a estos 7 varones, número uno, de buen testimonio. Eran personas dotadas de un buen corazón, eran personas con una benignidad manifiesta, eran personas de buen proceder, con una buena opinión de las personas en la sociedad, y además de eso eran cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque tenían que tener la característica de la llenura del Espíritu Santo. Al ser una persona llena del Espíritu Santo, esa persona entonces hace el fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, practican el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El fruto del Espíritu se manifiesta en un hombre o en una mujer que está llena del Espíritu Santo. Así que ellos pusieron a estas personas que también no solamente manifestaban la presencia de Dios en sus vidas, sino que también mentalmente conocían la palabra de Dios, porque eran llenos de sabiduría. La sabiduría profunda de la palabra de Dios, que nos lleva a realizar la obra correcta. Porque solo aquellos que conocen la doctrina van a entender la voluntad de Dios para la humanidad, porque si no nos vamos a perder en la idea. Este asunto de la obra social en la iglesia ha sido muy discutida. Muchas personas, ¿verdad?, al hablar de obra social, aún se van al asunto de los sistemas sociales. Y estos sistemas sociales han traído mucha confusión y han venido también a pelearse entre hermanos, porque uno prefiere un sistema de gobierno a otro. Pero esto no debería ser así. El cristianismo ha sobrevivido a cualquier sistema social y siempre ha hecho su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos bajo las normas humanas de la filosofía del hombre, sino bajo los preceptos y la sabiduría de la palabra de Dios. Es Dios en su palabra la que nos ayuda a cumplir sus propósitos. Pues bien, dice aquí el versículo 4, y nosotros entonces, después de poner a estos hombres, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es que agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y mire qué interesante el sistema que utilizaron. El versículo 6 dice que los presentaron ante los apóstoles. O sea que los apóstoles solo fueron los promotores de aquella idea que pudiera llevar a ser un beneficio, no solo para la iglesia, sino también para la comunidad entera. Porque esto prácticamente se estaba yendo hacia un beneficio comunal. Crecía, dice, en el versículo 6, a quienes orando, primero, les impusieron las manos. Les impusieron las manos. En aquel tiempo, ¿verdad?, era común imponer las manos y encomendar a una misión específica a los hombres de Dios. Los hombres de Dios que habían sido escogidos por Dios mismo
para llevar a cabo un ministerio. Así es que aquí está la elección de los primeros 7 diáconos, e incluidos, y en la lista, en el primero de ellos es Esteban. Por esto hemos nombrado y denominado al proyecto que queremos proponer el proyecto Esteban, porque viene del corazón mismo de Dios y porque viene de la experiencia misma de la historia de la iglesia en solventar una necesidad material, en solventar una necesidad del estómago de las personas, en llevar a una organización más concreta y más duradera el ministerio de la iglesia en la administración de los recursos y así también en darle a la gente la cobertura en la necesidad que tenían en ese entonces. La distribución diaria hacia aquellas mujeres que habían quedado sin esposos. En Timoteo, interesantemente, se dan requisitos para quién realmente debería de ser una mujer viuda. Se hablaba de una viuda no menor de 60 años, perdón, que fuera viuda en verdad. Y se le recomendaba a las viudas más jóvenes que mejor se casaran, ¿verdad? Que aceptaran la propuesta de algún varón de Dios con tal que fuera en el Señor. Ahora bien, aquí pues la necesidad es concreta, específica y puntual. Tenemos en el último versículo 7 lo que comenzó a suceder. Después de haber encomendado a estos hombres, después de haber quedado los apóstoles en su ministerio de predicación, haciendo lo que les correspondía hacer como prioridad, orando por la gente, predicándole a los discípulos y a la iglesia, llevando la influencia a la comunidad, entonces estos hombres encargados de la distribución diaria comenzaron también a hacer su tarea. ¿Cuál fue el efecto? El efecto está en el versículo 7. Y crecía, dice, la palabra del Señor, por lógica. Si me sueltas a mí para hacer lo que me corresponde hacer, voy a hacer exactamente lo que estoy haciendo ahorita, compartiendo la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, los cristianos estaban cumpliendo la labor de evangelizar, porque ellos no solamente compartían y distribuían alimentos, sino también distribuían la palabra de Dios. Yo he estado en iglesias en donde no solamente reparten comiditas, sino también dan tratados bíblicos con un mensaje para que la gente lleve a sus casas, lleve a sus hogares, y de esa manera puedan estudiar y aprender de Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, lo que vemos aquí es un efecto positivo. ¿Qué crecía? La palabra del Señor. ¿Qué crecía? El número de los discípulos. Y también, oiga bien esto, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesantemente, porque los sacerdotes de ese tiempo hablaban de ayudar socialmente a las personas, pero no lo hacían. Por eso Cristo los tildó de hipócritas y les dijo a ellos que diezmaban la menta y el eneldo y hacían esto y lo otro, pero ignoraban lo más esencial de la ley: misericordia quiero y no sacrificios. A veces llegamos a ser externamente religiosos, pero internamente no tenemos la intención de ayudar absolutamente a nadie. La verdadera religión, la verdadera pura y sin mácula que dice la palabra del Señor Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, huérfanos y viudas, labor social, y guardarse sin mancha del mundo, labor espiritual. Así que los dejo con esta entrega primaria de lo que es nuestro proyecto Esteban. Espero que hayas entendido espiritualmente que uno puede involucrarse en un proyecto social, no hay problema, pero este proyecto social tiene que tener una base espiritual. Y esa base espiritual la encontramos en la doctrina bíblica de los apóstoles y de Jesucristo, la doctrina bíblica de la palabra del Señor, para que todo aquello no se quede simple y sencillamente en obras terrenales, sino que se convierta en obras que van a saltar hacia la vida eterna. El Señor te bendiga, te ayude y multiplique tus esfuerzos. Entiendo que al pasar estas enseñanzas quizás quedes con una buena dosis de conocimiento y de la sabiduría de Dios para poder poner en práctica donde quiera que estés, en la universidad, en otra ciudad, con otras personas,
los conocimientos que te van a dar la victoria y el triunfo en cualquier cosa que emprendas. Dios te bendiga grandemente.